Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a La Voz Residente otro miércoles. Les agradecemos que se encuentren presentes con nosotros para seguir creciendo como profesionales en el área de la salud. Les recordamos que los miércoles tenemos cambios constantes entre medicina interna y medicina de urgencias. Hoy tenemos otra vez con nosotros medicina interna. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarles en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado, el cual estará realizando una exposición alrededor de entre 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tenemos la intervención del doctor mentor, el cual podrá realizar comentarios o complementos sobre el tema. Y también les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, así que si nos están viendo en vivo por Zoom y tienen alguna pregunta, pueden hacerla en la parte de comentarios. Preguntas, comentarios o felicitaciones son súper bienvenidos. Y les recordamos que de igual manera estamos en vivo por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17. Si usted es alguien del público que nos está viendo por Facebook en vivo, pueden hacer sus preguntas o comentarios en la parte de comentarios, o si solamente quiere poner un like o un me encanta, también son súper bienvenidos. Les recordamos que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Ahora sí les voy a presentar a quien realmente vienen a escuchar esta noche, el R4 de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, el doctor Enrique Fleuvier Morales López. Doctor Fleuvier, ¿sí me escucha bien? Sí, escucho bien, Lisette. Muy bien, muchas gracias, doctor. Le agradezco que se encuentre con nosotros esta noche y lo dejo con el mejor público, que son los residentes de medicina interna. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Claro, claro, muchas gracias. Ok. Hola, pues muy buenas noches. Un honor que se me haya invitado por parte de Medical Center, la licenciada Yolanda, y vengo a hablarles de magnesio. Al principio, cuando me dijeron qué tema trataría, me quedé pensando y pensé en electrolitos, pensé en sodio, pensé en el potasio, pero vi que ya habían sido temas que ya habían sido abordados anteriormente y pues me quedó bastante claro que debía abordar el magnesio. Entonces, el magnesio, el electrolito olvidado, una revisión sobre hipomagnesemia. Como ya me presentaron, me llamo Enrique Fleury Máez López y vamos a iniciar el tema. ¿Por qué el electrolito olvidado? Pues si observamos acá, esta es una gráfica en la cual observamos las revisiones o el número de veces que se ha revisado cada uno de los electrolitos en PubMed. Y vemos acá la hipocalcemia en primer lugar. En segundo lugar, vemos la hipocalemia. En tercer lugar, la hiponatremia. Y en cuarto lugar, la hipomagnesemia, con menos de 5.000 revisiones o con menos de 5.000 búsquedas. Esto al final, aunque el magnesio está involucrado en un amplio espectro de funciones vitales en la fisiología humana normal, la importancia de la hipomagnesemia y la necesidad de su tratamiento son poco reconocidas y subestimadas. En la revisión de este tema, lo primero que vamos a presentar es una descripción y el metabolismo normal del magnesio, con un enfoque en su manejo posterior. Entonces, es el octavo elemento más común en la corteza terrestre y básicamente lo encontramos en la hidrosfera, es decir, en los ríos, en los mares. Tiene un peso de 24.305 daltons y su comportamiento es algo antagónico al calcio. Y esto porque es imposible que el magnesio pase a través de canales estrechos en las membranas biológicas donde puede atravesar fácilmente el calcio. Entonces, más o menos se comporta de la siguiente manera. Observemos aquí el magnesio y su doble capa de hidrógeno, ¿no? Aquí vemos de agua, pues está hidratado. Es un magnesio hidratado en dos cadenas. Y aquí el calcio que está hidratado, pero es una sola cadena. Entonces, al querer atravesar la membrana celular, vemos aquí cómo cuesta más trabajo o es un poco más difícil
deshidratar el magnesio para que pueda cruzar la membrana. En cambio el calcio pues es un poco más fácil que cruce la membrana, ¿sale? Entonces eso cabría o nos daría un punto para la facilidad con la cual el calcio puede atravesar la membrana y el magnesio no. Es un poco más difícil que atraviesen la membrana. Entonces, el magnesio es el cuarto cation más abundante y el segundo cation intracelular más abundante. El magnesio normal, de acuerdo a los diferentes valores que tenemos, es de 1.4 a 1.7 de sus semiequivalentes, de 0.7 a 0.85 en milimoles, o lo que usamos en casi todos los hospitales, de 1.7 a 2.1 miligramos sobre decilitro. Aquí cabe destacar que el escaso interés que podemos tener en la hipomagnesemia puede deberse a su relativa falta de síntomas, hasta que pues prácticamente da síntomas hasta que las concentraciones de magnesio son extremadamente bajas y las manifestaciones clínicas que da pues son un poquito agresivas, como convulsiones, como alteraciones neurológicas, incluso coma. Entonces, desde este punto de vista, es que vamos a abordar el magnesio y de los trastornos más interesantes, ¿no? Y vemos acá que el magnesio es requerido prácticamente en todas las reacciones enzimáticas que requieren trifosfato de adenosina. Estas de diferentes reacciones que requieren quinasas, que requieren excitabilidad neuromuscular y permeabilidad celular, así como regulación de canales iónicos y función mitocondrial, proliferación celular y apoptosis, así como inmunidad. Y vemos también aquí que está también encargado o tiene algún tipo de sustrato en cuanto a la formación de ácido, en cuanto al desdoblamiento de ácidos nucleicos y de complejos enzimáticos. Entonces esto sería la función tan importante que cumple el magnesio. Y recordar también que la hipomagnesemia pues, está vinculada a muchas enfermedades crónico-degenerativas, enfermedad coronaria, hipertensión, incluso en la propia resistencia a la insulina. Si hablando un poco de epidemiología, tenemos que la hipomagnesemia se presenta en un 2% de la población general, de un 10 a un 20% en pacientes hospitalizados, de un 50 a 60% en las terapias intensivas, donde es más frecuente y donde usamos múltiples fármacos que pueden causar necrosis tubular aguda, que pueden causar alguna alteración en la absorción de magnesio por el uso de IVPs, por ejemplo, en un 30-80% en trastornos de consumo de alcohol y en un 25% en pacientes ambulatorios con diabetes mellitus tipo 2. Y esta imagen es bastante interesante porque aquí vemos lo que necesitamos de magnesio en nuestra dieta, que son 360 miligramos. Esto es un adulto normal, 75 kilos, y se basa más que nada en el género masculino. Si nos basamos a diferencia de género femenino, que requiere un poquito menos, de 280 a 300, y que cambia de acuerdo a la ingesta diaria que necesitamos en embarazo y lactancia, que son hasta 355 miligramos. Cabe destacar que toda esta cantidad de magnesio que necesitamos o que necesitamos ingerir en nuestra dieta para lograr un metabolismo adecuado, se ha visto que es suficiente o que se llega a esta cantidad con la dieta mediterránea y la dieta DASH. Entonces eso nos hace pensar que si también cumple algún tipo de favorecer la disminución de la presión arterial, ya que como sabemos también la hipomagnesemia se ha visto vinculada en la génesis de la hipertensión primaria. Entonces, aquí para que se realice adecuadamente la absorción de magnesio necesitamos dos receptores, el TRPM6 y el TRPM7, que prácticamente el TRPM7 va a ser constitutivo de hueso y de músculo, y el TRPM6 pues va a estar en intestino, sobre todo en el colon, en los riñones, en los testículos, en los pulmones, y que la excreción del magnesio va a seguir un ciclo circadiano. Es por eso importante que a veces cuando estudiamos sobre todo el magnesio urinario, la fracción excretada de magnesio que es al azar, muchas veces no llegamos con un diagnóstico correcto, no sabemos si son pérdidas gastrointestinales o renales, sino en este caso tendríamos que hacer una
una excreción, un conteo de la excreción de magnesio en 24 horas. Y vemos acá que la absorción en el intestino, por ejemplo, es de 120 miligramos, con una secreción de 20 miligramos y con un gasto de 260 miligramos de magnesio. En cambio, en el riñón vemos que prácticamente se reabsorbe todo, ¿no? Sobre todo este TRPM6 que va a ser que va a estar como constitutivo en el túbulo contorneado distal. Y entonces esto va a ser la secreción de 100 miligramos aproximadamente. Ahora, lo que vemos en esta gráfica pastel es muy importante también, porque aquí vemos la cantidad de magnesio que está ionizado, que es de un 55 a un 70%, y aquí también vemos el que está unido a proteínas, que es un 20% aproximadamente, y el resto va a estar unido a complejos aniónicos como fosfatos, citratos, y que esa unión va a depender del pH. Ahora, aquí también podemos observar que, que ese porcentaje que va a ser, que no va a estar unido a proteínas, se llama magnesio ultrafiltrable. Eso quiere decir que va a pasar por el glomérulo y va a pasar a la parte tubular. Y en la parte tubular, a nivel del túbulo proximal, se va a reabsorber de forma pasiva de un 15 a un 25%. Y en la asa de Henle ascendente gruesa, por un mecanismo de reabsorción paracelular sobre las claudinas, la paracelina 2, se va a reabsorber de un 65 a un 75%. Y en el túbulo contorneado distal, por medio del TRPM, TRPM2, 6, se va a realizar la reabsorción transcelular de magnesio de un 5 a un 10%. Entonces, según muchos autores, en toda la revisión que realicé, ellos creen que más que nada la hipomagnesemia se va a deber a alteraciones en ese mecanismo, en el mecanismo del túbulo contorneado distal. Y ahora aquí podemos ver la regulación del asa de Henle. El asa de Henle, como sabemos, pues en él está el sodio potasio 2 cloro, que lo que va a hacer, pues va a meter sodio, va a meter potasio y va a meter 2 cloros. Y esto a su vez, pues va a activar la sodio potasio ATPasa para intercambiar o para reciclar el potasio. Va a ingresar potasio y por medio del RONC va a salir, lo que va a crear aquí un gradiente transcelular. Entonces, ¿qué va a pasar con este gradiente transcelular? Pues va a activar la claudina 16 y la claudina 19, que va a hacer que salga el sodio nuevamente. Y por medio de la claudina 16 y 19 va a entrar calcio y magnesio. Entonces aquí es la manera en cómo se ingresa el magnesio. Entonces, cabe destacar que si tenemos alguna alteración en este sodio potasio 2 cloro, como por ejemplo con los diuréticos de asa o con el síndrome de Bartter, lo que va a pasar es que va a haber hipomagnesemia. Ahora recordar que aquí al entrar calcio y magnesio, también tenemos va a activar, o mejor dicho, se va a unir al receptor sensible a calcio, que a través de la calcineurina, a través del MIR9, del MIR374, va a activar la claudina 14, que va a inhibir la claudina 16 y la 19, y que también va a impedir entonces que se reabsorba, que haya absorción de magnesio, entonces como tal la hipomagnesemia. Entonces eso pasa con los inhibidores de la calcineurina. Y aquí tenemos la regulación a nivel del túbulo contorneado distal. El magnesio entra del lado luminal a partir del TRPM6. Entonces al entrar por el TRPM6, lo que pasa es que también se activa la unidad alfa de las bombas sodio potasio ATPasa. Y lo mismo va a pasar que en el asa. Y aquí lo que va a cambiar es que se va a reciclar el potasio por medio del KIR 4.1. Entonces, eso va a hacer que, que aumente la reabsorción de magnesio. Y por medio de esto también de este otro receptor CNNM2, pues la salida de magnesio.
Ahora, recordar que también aquí los factores de crecimiento epidérmico van a modular positivamente el TRPM6, o sea que mutaciones tanto en el factor de crecimiento epidérmico como el TRPM6 como en el KIP 1.1 van a causar alteraciones en cuanto al magnesio. Recordad también que aquí yo agregaría el sodio cloro, el canal sodio cloro, porque al final, al no lograr un buen gradiente aquí, pues no va a entrar el magnesio. Entonces, al no lograr un buen gradiente de polarización, no va a entrar el magnesio, y eso pasaría en el caso de los diuréticos tiacídicos o el síndrome, el Gitelman, ¿vale? Eso pasaría. No sé qué pasa, ahí está. Ahora tenemos esto, los factores etiológicos de deficiencia de magnesio. Aquí faltaría las pérdidas gastrointestinales, pero esta es una bonita tabla porque enumera algunas de las causas de hipomagnesemia, sobre todo el secuestro tisular, como existe en el síndrome de hueso hambriento, en el síndrome de la realimentación, tratamiento de la cetoacidosis diabética, en la pancreatitis aguda, que al final por samponificación de grasas, igual el mismo mecanismo en la hipocalcemia, la alimentación parenteral, y aquí las causas renales, que como vemos, pues prácticamente es la diabetes, la resistencia a la insulina, la necrosis tubular aguda en su fase poliúrica, los diuréticos de asa, los aminoglucósidos, la ciclosporina, tacrolimus, que como vemos pues son fármacos que van a causar hipomagnesemia, el exceso de sudoración y los incrementos en la demanda. Como ya vimos en el embarazo y la lactancia, pues se requiere un poquito más de ingesta de magnesio. Y aquí tenemos otra tabla donde vemos las ya divididas en pérdidas gastrointestinales y pérdidas renales. Entonces aquí vemos las pérdidas gastrointestinales, la diarrea, la mala absorción, esta torrea, los medicamentos tan importantes que es los inhibidores de la bomba de protones, que el que va a causar más hipomagnesemia en este caso es el omeprazol, y es el que más usamos en las unidades hospitalarias, y que el mecanismo por el cual causa la hipomagnesemia es por la inhibición del TRMP6 a nivel intestinal, y con eso la hipomagnesemia. Esos pacientes, el tratamiento es nada más suspender el inhibidor de la bomba de protones por una semana y prácticamente empiezan a reabsorber magnesio normalmente. Algunos desórdenes genéticos también. En cuanto a las pérdidas renales, las dividimos en medicamentosas, cisplatino, anticuerpos, la expansión del volumen, el alcoholismo, la disfunción tubular adquirida, sobre todo cuando hay necrosis tubular aguda, como luego vimos que prácticamente la disfunción tubular pues va a causar hipomagnesemia. Algunos desórdenes genéticos, como vimos, las mutaciones en el KEBA 1.1, las mutaciones en el ASA y en el túbulo contorneado distal, pues también dados por el síndrome de Bater-Gitelman también va a llevar a hipomagnesemia, con algunas otras características. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las neurológicas son hiperexcitabilidad muscular. ¿A qué se refiere con hiperexcitabilidad muscular? Se refiere a tetania, espasmos musculares, convulsiones tónico-clónicas generalizadas o focales. Y también va a haber debilidad, apatía, delirio, coma, y el nistagmo vertical. El nistagmo vertical aquí es muy importante porque en ausencia de lesión estructural de las vías cerebelosas o la vía vestibular, las únicas causas conocidas metabólicas de nistagmo vertical sería la encefalopatía de Wernicke y la deficiencia severa de hipomagnesemia. Movimientos involuntarios, atetosis, movimientos coreicos, atetósicos, debilidad de los músculos respiratorios. Y también cabe destacar que la hipomagnesemia se ha visto también involucrada con la dificultad en la extubación de los pacientes. Incluso el fósforo y el magnesio juegan un papel importante en cuanto a eso. En cuanto a los efectos cardiovasculares, las arritmias auriculares, los ventriculares, sobre todo la torsada de Points,
alteraciones electrocardiográficas, la prolongación del PR, el ensanchamiento del QRS y la disminución de las ondas T. Y ligado a la cardiotoxicidad, en pacientes que tienen medicados con digoxina, pues también va a haber algunas alteraciones en cuanto a eso. A nivel metabólico, la hipocalcemia, resistencia a la PTH y disminución de la síntesis de calcitrol, y también ligado a osteoporosis. No sé por qué no avanza. Ahí está. El diagnóstico, en pacientes con diagnóstico de hipomagnesemia, la etiología generalmente se puede destacar o se puede encontrar mediante la historia clínica. Un paciente, por ejemplo, que tenga sangrado de tubo digestivo y que esté con inhibidor de la bomba de protones a dosis altas, cuando no hay etiología, lo que podemos hacer es distinguir entre si la pérdida es gastrointestinal o si la pérdida es renal. Y para eso tenemos dos formas. La excreción urinaria de magnesio de 24 horas, que se considera el gold estándar, la excreción fraccionada de magnesio en una muestra en orina al azar, y esa excreción fraccionada de magnesio o la fracción excretada de magnesio se va a calcular con esta fórmula, donde la U es lo urinario y la P es lo plasmático. Entonces, magnesio urinario por creatinina plasmática entre 0.7 por magnesio plasmático por creatinina urinaria por 100. ¿Y qué vamos a encontrar en eso? Lo siguiente. Si la excreción urinaria de magnesio en 24 horas es mayor al 10 al 30 miligramos, entonces hablamos de pérdidas renales. Si es menor a 10 miligramos, hablamos de pérdidas gastrointestinales. En cuanto a la fracción excretada de magnesio, que ya vimos cuál es la fórmula, que prácticamente lo que ocupamos es creatinina urinaria, creatinina sérica, magnesio urinario y magnesio sérico. Cuando es mayor a 3 al 4%, hablamos de renal, de causa renal. Y cuando es menor del 2%, hablamos de causa gastrointestinal. Entonces, esta sería la manera en cómo llegaríamos a si la causa es renal o gastrointestinal. Algo que es bien interesante es aquí, por ejemplo, que si el riñón falla, pues lógicamente el magnesio va a estar alto en la orina. Pero si el riñón está funcional, el riñón está ávido de magnesio, entonces todo lo que le llegue lo va a reabsorber y el magnesio urinario va a estar bajo. En cuanto al tratamiento, lo dividimos en la estabilidad o inestabilidad, según la fuente que revisé. Hemodinámicamente inestables, hablamos de un paciente que viene con tetania, con arritmias, con convulsiones. Entonces, en ese caso, la reposición es rápida y es con 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio de 2 a 15 minutos. Y si el paciente sigue con la arritmia, con trozada de points, con la tetania, con las convulsiones, tendríamos que repetir la dosis. Eso es hablando de pacientes que están graves. En cambio, si tenemos un paciente estable o hemodinámicamente estable, sin que no hay síntomas graves, pero que el magnesio está bajo, la reposición va a ser con 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio en 50 a 100 mililitros de glucosada al 5% a 60 minutos seguidos de la infusión. ¿Y qué infusión vamos a dejar? Porque después en los servicios a veces ponen nada más 1 litro de salina al 0.9 más 1 gramo de sulfato de magnesio, y esa no es una reposición adecuada, porque como vemos, pues el magnesio al llegar plasmático, al llegar a un nivel elevado, ¿qué va a hacer el riñón? Pues va a empezar a sacar todo el magnesio que le sobra, y lógicamente pues va a llegar a lo mismo, no se va a reabsorber. Entonces, como no se va a reabsorber, pues ese paciente va a seguir con hipomagnesemia. Entonces, el régimen de infusión habla de 4 a 8 gramos de sulfato de magnesio administrados de 12 a 24 horas. Y en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, que sobre todo hacen hipomagnesemia más que por causa renal, por causa gastrointestinal, por vómitos, por alguna diarrea que tenga, en esos pacientes vamos a reponer, pero con reducción de la dosis en un 50%, cuando tenga una tasa de filtrado glomerular de 30 mililitros por minuto por 1.73, reducimos a 50% la dosis, es decir,
no le vamos a pasar esta infusión de 4 a 8, sino sería de 2 a 4. Y en estos pacientes vamos a medir las concentraciones de magnesio sérica de 6 a 12 horas después de cada reposición, después de cada vez que le pasemos el magnesio IV. Y ese otro algoritmo, ¿no? Bueno, aquí vemos también que prácticamente se basa en si el paciente está sintomático, es decir, si tiene una torsada de Pons, una arritmia, entonces va a necesitar esto, sulfato de magnesio de 1 a 2 gramos, y debe pasar de 30 segundos, y se repite la dosis de 5 a 15 minutos. Entonces es prácticamente lo que habíamos revisado en el slide anterior. Con el tratamiento con síntomas mínimos o nulos es con reposición oral, y la dosis diaria en pacientes con función renal normal es de 240 a 1000 miligramos, es decir, de unos 20 a unos 80 miliequivalentes. Recordemos que las tabletas traen, sobre todo el lactato de magnesio, traen de 20 a 40 miliequivalentes de magnesio, es decir, más o menos tendría que tomar una tableta cada 8 horas o 2 tabletas cada 12 horas para llegar a esa concentración. Y la presentación que tenemos en México, pues no voy a dar nombres comerciales, pero es lactato de magnesio y es una preparación de liberación sostenida. En caso de no contar con esas tabletas de liberación sostenida, porque sabemos que las presentaciones de liberación sostenida se absorben lentamente y de ese modo se minimiza la excreción de magnesio, entonces tendríamos que dar óxido de magnesio. El óxido de magnesio en una dosis de 800 a 1600 miligramos en dosis divididas. La desventaja del óxido de magnesio es que causa diarrea y causa náuseas. Entonces ese es el problema del óxido de magnesio, y lo más reportado es la diarrea. Ahora, el tratamiento en hospitalizados va a depender de los niveles que tengamos de magnesio. Es decir, aquí, por ejemplo, hablamos de una hipomagnesemia grave cuando tenemos un magnesio sérico menor de 1, de una hipomagnesemia moderada cuando el magnesio sérico es de 1 a 1.5, y una hipomagnesemia leve cuando el magnesio sérico es de 1.6 a 1.9. Entonces aquí las reposiciones, como vemos, pues van a ser en infusión. Claro, lógicamente primero damos nuestra dosis de carga. ¿Y cuál es la dosis de carga? Esta, de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio de 2 a 15 minutos, y después seguimos con la reposición para 12 o 24 horas con 8 a 4 gramos de sulfato de magnesio, en el caso de hipomagnesemias graves. En el caso de hipomagnesemias moderadas, vamos a dar de 2 a 4 miligramos de sulfato de magnesio durante 4 a 12 horas. Y en hipomagnesemias leves vamos a dar de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio durante 1 a 2 horas. Entonces aquí la regla de oro es que estas infusiones se dejan hasta 72 horas y pedimos electrolitos magnesio seriado cada 24 horas en el caso de que un paciente tenga función renal normal, y cada que acabe la reposición, es decir, cada que acabemos esta reposición de 2 horas en pacientes con RC. Aunque en pacientes con RC no hay datos publicados, pero se prefiere dar todas estas dosis, estas dos infusiones a la mitad. Si es grave, por ejemplo, de 2 a 4, de 1 a 2 y de un gramo, ¿sale? Entonces, me dijeron que la plática tenía que ser 20-25 minutos, y pues aquí termino. Fue una revisión bastante rápida, espero les haya gustado. Como conclusiones, debemos conocer las causas de hipomagnesemia. Es importante conocer la fisiología del magnesio para guiar la terapia adecuada, porque no se vale poner a veces solución salina, tienen una hipomagnesemia severa y le ponen 2 gramos en la solución de base para 24 horas, porque al fin y al cabo no es lo mismo hacer las cosas sabiendo que hacer las cosas por hacerlas nada más. Entonces, muchas gracias y espero les haya gustado.
Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Le agradecemos mucho su tiempo y al contrario, en lugar de que usted nos agradezca a nosotros le agradecemos a usted. Ahora, me gustaría recordarles al público que si tienen alguna duda y nos están viendo en vivo, pueden hacer sus preguntas o comentarios en la parte de comentarios. Así que ahora no me queda más que ceder la voz a nuestro doctor mentor, el doctor Marco García. Buenas noches, doctor Marco. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo escuchamos. Eso. Sí, buenas noches. Una disculpa, me conecté un poquito tarde por cuestiones técnicas, pero definitivamente una presentación bastante interesante. A veces consideramos que sodio, potasio, cloro, eh, calcio son los electrolitos más importantes y nos olvidamos muchas veces de revisar y tener en cuenta estos electrolitos también. Muy interesante el tema, definitivamente. También me gustaron mucho tus diapositivas, Gracias, que doctor. son realmente, digamos, sencillas, pero muy claras, muy precisas, y me gustaron mucho. El tema, obviamente, interesante. Te felicito. Hay que seguir revisando estos temas. Gracias, doctor. Pues, vuelvo a lo mismo, muchas veces nos olvidamos de estos electrolitos o los dejamos en un segundo plano cuando realmente tienen una importancia muy importante. Felicidades. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor Marco. En realidad no hay preguntas en redes sociales, solamente veo felicitaciones y saludos, así que se los leo. Julia comenta un saludo, Javier comenta, felicidades, doctor, excelente exposición. Lisbeth comenta, gracias, doctor, muy interesante plática. Y Laura Sánchez comenta, gracias, doctor, muy buena plática, que pase bonita noche. No veo preguntas, doctor, solamente veo ese tipo de comentarios de saludos o felicitaciones, así que podemos pasar a la parte de conclusiones. ¿Me puede regalar su conclusión, por favor? Claro, pues, como lo había dicho, ¿no? Lo había dicho en esta diapositiva, ¿no? Que eh, siempre cuando reponemos algún tipo de electrolito debemos de pensar en qué está pasando dentro del cuerpo y por lo tanto quitarnos la idea de que con 1 gramo, 2 gramos a veces de sulfato de magnesio vamos a reponer déficits de magnesio bastante grandes. Entonces por eso debemos de usar las infusiones como aquí las puse, como están en las guías internacionales, en las revisiones internacionales. Pues al final, como lo había dicho, los trastornos por... El magnesio es un electrolito muy noble, no se comporta como el sodio, por ejemplo, que apenas baja un 5, 8 miliequivalentes y el paciente ya puede estar cursando con convulsiones, con alteraciones del estado de alerta. El magnesio es muy noble y he visto pacientes incluso a veces con magnesios de 0.6, 0.5 y que no hacen ninguna alteración. Sin embargo, pues vemos todo lo que está pasando en el cuerpo y todavía los veo con reposiciones de 1 o 2 gramos para 24 horas, pues no estamos realizando lo correcto. Entonces, por lo tanto, es importante conocer la fisiología del magnesio para guiar o para dar una terapéutica adecuada. Y también conocer las causas de hipomagnesemia para saber exactamente si el paciente va a necesitar algún otro tipo de abordaje o si únicamente quitando algún fármaco va a responder a esa hipomagnesemia o tal vez se encuentra algún otro tipo de enfermedad como un Bartter, como un Gitelman, como alguna alteración en esos canales. En general, pues eso sería todo. Muchas gracias, doctor Fleuvier. Doctor Marco, ¿le gustaría regalar una conclusión, por favor? Sí, creo que es muy importante lo que acaba de comentar el doctor. Es importantísimo conocer etiología y manejo. Y obviamente pensar en esos aspectos, definitivamente.
Muy bien, muchas gracias por su intervención, doctor. Antes de despedirme, me gustaría leer el comentario de Abril que dice, excelente presentación, felicidades al doctor Fleuvier. Si ustedes se perdieron un poquito de la presentación del doctor, les recordamos que la pueden encontrar en YouTube en Medical Legal Center, buscan La Voz de Residente y van a encontrar La Voz de Residente en Medicina Interna. Ahí van a poder volver a revivir la exposición del doctor y poder contestarse todas sus preguntas. Le agradezco mucho su presencia, doctor Fleuvier, doctor Marco, por acompañarnos esta noche. Me gustaría dirigirme ahora a ustedes, si son jefes o jefas de residentes, si requieren alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o para capacitación en temas médicos legales, por favor, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mdc@gmail.com, atención sin acento.mdc@gmail.com y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Les recordamos que nos encuentran en Instagram como La Voz de Residente, al igual que en Facebook, y les agradecemos mucho su presencia esta noche. Lizeth, me encanta leer todo, así que dice Lizeth, felicidades, doctor Fleuvier, el mejor. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias al doctor Marco y al doctor Fleuvier, que nos han estado felicitando bastante, y muchas gracias por ser nuestros maestros esta noche. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.